Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo fundamental para nuestra vida cristiana: el contacto diario con Dios. A veces, en medio de nuestras ocupaciones, es fácil olvidar o dejar de lado ese tiempo, pero quiero animarte a no perder ni un solo día sin buscar al Señor. La comunión diaria es lo que nos mantiene en paz, nos da fuerza y sobre todo nos permite caminar más cerca de Dios. No se trata de la cantidad de tiempo que pasamos, sino de la constancia. Recuerda que, como dice la palabra, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Así que acompáñame mientras exploramos cómo el contacto diario puede transformar nuestra vida. De lo que quiero hablar es de la importancia de tener contacto diario, comunión diaria con el Señor. Sabes, he descubierto algunos secretos asombrosos en mi vida. He visto algunas cosas asombrosas que me suceden cuando soy consistente en la oración. Si alguna vez falto, te digo, es como si empezaran los problemas y no soy capaz de volver a la paz realmente que necesito y la que Dios nos prometió. Pero el contacto diario, incluso si no pasamos el tiempo que queremos pasar con Él, digamos que pasamos 15 minutos o media hora, aún así es mejor que nada, porque el contacto diario libera la unción de una manera que realmente puede bendecirte, afectarte y mantenerte en paz y libre de ataduras. Y entonces quiero mostrarte de la palabra de Dios lo que nos sucede cuando tenemos contacto diario y por qué es importante. Yo sé que ustedes hablan con el Señor y tienen comunión con Él, pero sé que a veces suceden cosas en las que no se puede, debido al trabajo, a la familia y a las cosas que se nos presentan. Pero quiero animarte a que no pierdas un día, ni siquiera un día con el Señor. Y lo digo porque realmente me preocupo por ti, te quiero. Quiero fortalecerte en la fe. Nuestro tiempo se está agotando y la profecía se está cumpliendo tan rápidamente. La venida del Señor es inminente. Está al alcance de la mano y solo tenemos que asegurarnos de que nuestro camino personal con Dios sea fuerte y que terminemos más fuertes que cuando empezamos en la fe. Y esa es realmente mi oración para ti, que terminarás más fuerte que cuando empezaste, ¿de acuerdo? Ahora, la palabra de Dios es clara. La Biblia dice, y todos ustedes conocen esa increíble escritura de Isaías 40, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos nuestra fuerza. Y no creo que exista tal cosa como una unción sobrante. Necesitamos recibir un toque fresco del cielo cada día. Así que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, porque Dios nos da lo suficiente para el día, al igual que el maná dado a los hijos de Israel. Era solo para el día. Entonces tenían que salir al día siguiente y buscar maná fresco, excepto el sábado, cuando Dios les daba el doble maná. Pero creo que es importante que aprendamos de eso, que ellos mismos tuvieron que salir a buscarlo. Y así nosotros también necesitamos buscar al Señor diariamente y recibir de su palabra diariamente, porque no hay sobras en el reino. Viene fresco desde el cielo. Así que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y montarán con alas como águilas que corren diariamente y no se cansan, y caminarán con Dios diariamente. Es un montar diario, diariamente como las águilas. Es un correr diario y es un caminar diario con Dios, porque cuando corremos nos ponemos al día con lo que hemos dejado, ¿ves? Y entonces somos capaces de continuar nuestra comunión con el Señor, porque si no lo hacemos, Satanás tendrá su camino con nosotros. La carne resucita muy rápidamente, sale de la cruz muy rápidamente.
Ahora la carne no está realmente muerta, solo está crucificada. Solía decir que arrugada no tiene dónde ir, es tan débil que no puede hacer nada. La empujamos fuera de nuestros propios corazones y vidas. No le damos espacio para que el viejo pecado no vuelva a entrar. Esa vieja tentación no volverá a entrar y nos apoderará. Así que es importante que la comunión diaria con Dios mantenga nuestras vidas llenas hasta el punto que no haya espacio para el pecado, ni espacio para la esclavitud, ni espacio para el fracaso, ni espacio para los demonios que hagan lo que quieran. Así que la comunión diaria. ¿A quién escucha Dios y por qué? Es tan importante que entendamos la humildad, porque la Biblia dice en Lucas 18, comenzando en el verso 9, y dice esta palabra a algunos que confiaban en sí mismos, que eran justos y despreciaban a los demás. Así que no confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Señor cuando acudimos a Él. Confiamos en Él y no en nuestra propia capacidad de orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y lo que quise decir no es nuestra propia habilidad para orar, porque tenemos que esperar que el Señor nos acelere para orar. Como cuando llego a la presencia de Dios diariamente, espero que Dios me acelere, porque al principio sabes que no sientes que quieres. Tu carne ya está luchando contra ti cuando te levantas en la mañana. Así que tienes que decir no a la carne, sí a la voluntad del Señor, y a la voz, y a la palabra. Y mientras esperas en el Señor, lo que me gusta hacer es leer la palabra, como solía hacerlo. A algunas personas les gusta solo escuchar la adoración, y a veces yo también lo hago, por supuesto, pero leer la palabra para mí es mucho más poderoso porque me aviva con la palabra, me aviva con lo que Dios está diciendo, en lugar de lo que alguien está cantando sobre el Señor o al Señor. Así que la palabra de Dios tiene un poderoso poder de avivamiento. Y David dijo, avívame con tu palabra. Eso está en el Salmo 129. Avívame con tu palabra. Así que la palabra nos aviva mientras leemos y entonces podemos realmente orar y tener comunión con Dios. Así que el Señor dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro republicano. El fariseo se paró y oró consigo mismo y dijo, Dios, pienso que no soy como los otros hombres, extorsionadores, injustos y adúlteros, incluso como este publicano. Así que realmente estaba acusando a otros sin conocer su propia vida. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro. Porque todo el que se exalta en la presencia del Señor será humillado, pero cualquiera que se humilla será exaltado. Así que Dios escucha a los que se presentan a Él, ante Él humildes, buscando su misericordia, más que lo que han logrado para el Señor. Número 2. Para tener éxito al invocar al Señor, tienes que hacer lo que dice el Salmo 34 y el versículo 15. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Sus ojos están abiertos a su clamor. El verso 17 del mismo capítulo dice, el justo clama y el Señor lo oye y lo libra de todas sus angustias. Así que Dios realmente oye a los justos. Cuando estás caminando justamente con Dios, es tan fácil llegar a la presencia del Señor. Es tan fácil decir no a la carne, ¿sabes? La Biblia dice, Dios escucha a los que le temen, a los que le reverencian. Es muy difícil tener comunión con Dios diariamente si no lo reverenciamos y le tenemos. El Salmo 145, versículo 18, dice, el Señor está cerca. Me encanta esto. El Señor está cerca. No está lejos de los que le temen, a los que le invocan de verdad,
que no son hipócritas cuando oran, ya sabes, oran con honestidad en sus corazones. Él cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Así que cuando venimos a la presencia del Señor, tenemos que estar en temor con Él. Él es Dios Todopoderoso, no es nuestro vecino de al lado. Él es Dios Todopoderoso, venimos a su presencia con reverencia, con temor. Por eso, en el Padre Nuestro el Señor dijo, santificado sea tu santo nombre. Nos ponemos delante del Señor en admiración y finalmente lo complacemos. Ahora sé que es difícil porque todos queremos complacer al Señor y a veces tristemente le fallamos, pero ¿cómo podemos realmente complacerlo? Bueno, en realidad es bastante simple. Déjame leer esto. Dice en el versículo 22 de Primera de Juan, todo lo que pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a la vista. Dios tenía una petición a Israel, una muy importante en realidad. Solo había una cosa, no adores a los ídolos, yo soy tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Ese es el gran titular de nuestra fe. No tendrás dioses delante de mí. Muy sencillo. Jesús quiere ser el primero en nuestra vida. Eso para mí es muy simple. Cuando pongo al Señor en primer lugar, todo se une en mi vida. Entonces todas las cosas que Dios me ha pedido son fáciles. Si lo pongo a Él primero, entonces puedo obedecer todo lo demás, mandamientos del Evangelio. Así de simple realmente. Si lo amo a Él, amaré a mi hermano. Si lo amo, amaré a mis enemigos. Pero piensa en esto. Si amamos al Señor, es tan fácil obedecer a alguien que amas. Así que cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí, con gusto, Señor, con mucho gusto. Porque el mundo adora a los ídolos. Aunque ya no tienen estatuas como antes, pero siguen adorando a los ídolos. Piensa en Hollywood. Eso es idolatría. Piensa en la gente que admiran. Idolatría. La gente a la que le gusta ser como imitar la idolatría. Piensa lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes que quieren competir con los seguidores de alguien. Si no tienen los mismos seguidores en Instagram, algunos se matan por no tener los seguidores que tienen otros. Eso es idolatría. Eso es todo lo que es. Es competir. Es admirar a alguien. Algún individuo depende de algo, incluso de uno mismo. Mucha gente adora su propio cuerpo, su propio yo. Eso es un hecho. Idolatría. Así que cuando ponemos al Señor primero, todo se vuelve tan fácil en la vida cristiana. Entonces, honestamente te diré, se vuelve tan simple ser cristiano. Cuando amas a Jesús con todo tu corazón. Amar a Jesús es el secreto del poder de Dios en nuestra vida. Eso es todo. Y entonces, cuando leemos que todo lo que pedimos, lo recibimos porque guardamos sus mandamientos, bien, ok. ¿Cuáles son los mandamientos? Número 1, ámalo, ponlo en el primer lugar, todo lo demás le sigue. Tan simple. Y será parte de tu vida. Así que, permanece en el Señor. Permanecer en el Señor es el secreto que he encontrado en mi propia vida. Permanecer en el Señor es esa comunión de corazón. Voy a intentar decirlo de la forma más sencilla que pueda. Hay una intimidad tan profunda con Él que es difícil de explicar. Se apodera de tu espíritu. Se apodera de tus emociones. Se apodera de tus decisiones en la vida. Se apodera de todo en esta vida. El nombre de Jesús
hace que surjan burbujas de alegría. El nombre de Jesús hace que estés tan enamorado de Él cuando solo escuchas su nombre. ¿Conoces la vieja canción, Precioso nombre? Qué dulce esperanza de la tierra y alegría del cielo. Precioso nombre. Oh, qué dulce. Es tan poderoso Jesús. Jesús, dulce nombre. Cuando tú piensas en su nombre, hay algo en su nombre. Es como una explosión de amor que tiene lugar en tu corazón. Lágrimas comienzan a fluir. La paz de Dios se instala en tu alma. Solo su nombre, porque lo amas tanto. Su nombre cambia mi vida cuando pienso en su nombre. Así que esto es lo que significa permanecer. Permanecer significa que estás en esa belleza, estás en esa comunión. Estás en esa comunión en el lugar del alma, como si estuvieras tan comprometido con el Señor. Así que no significa realmente orar 24 horas al día, porque incluso el Señor mismo no lo hizo. Ninguno de los apóstoles tampoco, porque tenían que ir al ministro y ocuparse de las cosas que necesitaban ocuparse. Pero fue eso nuestra comunión, donde el corazón nunca dejó de conectarse con el Señor. Aunque estés haciendo otras cosas. Billy Graham estaba en una entrevista una vez con una red secular y el tipo que lo estaba entrevistando dijo, ¿usted ora diariamente? Él dijo, estoy orando mientras estoy hablando con usted. Estoy orando. Porque la oración realmente no se detiene, la comunión no se detiene. Tal vez no podamos ponernos de rodillas y estar solos en una habitación y hablar con el Señor de forma audible o hablar con el Señor donde susurramos y demás. En nuestros corazones hablan, porque esa comunión continúa en nuestros corazones incluso mientras estamos acostados o durmiendo. A veces uno se despierta y se da cuenta de que está hablando con el Señor. Así que es esa comunión continua. Es como si una rama no tuviera vida propia. Así que incluso nuestras oraciones, las oraciones diarias, son el resultado de la vida del Señor en nosotros. Así que el Señor dijo en Juan 15:7, si permanecen en mí y mi palabra permanecen en ustedes, pedirán, orarán, habrá oración en su vida. Ahora, ¿por qué diariamente? Bueno, déjame darte un poco aquí para que pienses. Número 1. Es lo que dice Isaías 65. Isaías 65 dice que cuando Isaías vino a la presencia del Señor, Dios se reveló a Isaías. Ahí es cuando ocurre el cambio. La comunión diaria nos permite ver lo débiles que somos, lo pecadores que somos. Y entonces lo que ocurre es que nos volvemos totalmente dependientes del Señor para que nos sostenga, porque nos damos cuenta de que no tenemos nada donde apoyarnos. Así que ese es el número 1. Así que cuando oro diariamente, Dios me muestra lo dependiente que soy de Él. Número 2. El número 2 es el Salmo 20, verso 19 y 13, donde David dijo algo muy poderoso. Vamos a leerlo. De hecho, el Salmo 19, esto es tan precioso. Verso 12 y verso 13, dice esto, dice, ¿quién puede entender sus errores? Límpiame de las faltas. Guarda a tu siervo de los pecados presuntuosos, que no se enseñoreen de mí. Y luego dice que seré recto y seré inocente de la transgresión. ¿Qué es? Cuando alguien deja la fe. Bien. Entonces el contacto diario con Dios me mantiene libre del pecado. No permite que el pecado domine mi vida. Porque si me falta un día, el pecado vuelve a dominar mi vida. Así que es muy importante que entendamos el poder del que nos pasa cuando estamos en comunión con el Señor. El poder del pecado se rompe completamente.
Permítanme darles uno más. Salmo 17, versículo 5. Salmo 17, versículo 5. Dice, esto detiene mis pasos en tus sendas, que mis pasos resbalan, no para cuando me acerque al Señor, pueda caminar con Él y no tropezar y no caer, no recaer, porque el contacto diario me impide resbalar. Así que sostén mi puerta en buen camino, Señor, que mis pasos no resbalen, no caeré. No voy a tropezar y caer en pecado. El contacto diario nos impide pecar contra el Señor. Quería hablarles. ¿Por qué el contacto diario? ¿Por qué es tan importante? Permítanme darles uno más. Y esto está en el Salmo 141, y ese es uno de nuestros mayores problemas. Creo que es cómo controlamos este reloj. El Salmo 141 y versículo 3 dice, pon guarda en mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Sabes cuál es el mayor problema que todos tenemos? Nuestra boca. Decimos cosas que no deberíamos decir. Terminamos escuchándonos a nosotros mismos diciendo cosas que contristan al Señor. ¿Cómo puedo mantener mi lengua bajo control mediante el contacto diario con Dios? Es realmente muy sencillo. Piensa en las veces que no has pasado tiempo con el Señor y te has enfadado tanto con algo o con alguien y has dicho algo por lo que te has sentido realmente mal en la oración posterior. El contacto diario con Dios nos impide decir cosas que no deberíamos decir, porque también seremos juzgados por nuestra palabra, ¿recuerdas? Así que cuando oramos, Dios nos da la capacidad y el poder de controlar nuestra lengua. Y luego el Salmo 119, oh, me encanta esto, me encanta. Salmo 119 y el versículo 18. Y esto es algo que todos necesitamos, tanto en nuestra vida. Así que esto es lo que dice. Abre mis ojos para que pueda contemplar, para que pueda sostener las maravillas de tu ley. Yo no podría y tú no podrías entender la Biblia cuando lees, al menos que tengas contacto diario con Dios. El día que no hablas con Él es el día en que tus ojos se cierran y no puedes ver la palabra, no puedes entender lo que has leído. No. Así que cuando estás en la presencia del Señor diariamente, es como una revelación. El conocimiento llega a tus ojos, se abren. Las escamas se caen solas por el contacto diario. Y finalmente, Hechos 2:4 habla de la venida del Espíritu Santo. Así que cuando oraron, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Así que el contacto diario con Dios nos mantiene llenos cada día. Dice, sean llenos en tiempo presente, llenos en Efesios 5. Sean llenos del Espíritu Santo. Mantén ese llenado constante en tu vida como el viento que llena una vela. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando con vosotros mismos y con salmos e himnos y cánticos espirituales, haciendo melodía en vuestros corazones al Señor. Ese es el resultado del contacto diario. Cuando tengo un contacto diario, tengo canto nuevo en mi corazón. A veces te darás cuenta que estás cantando al Señor porque has tenido contacto diario con Él. El contacto diario produce melodías en nuestros corazones. Nos mantiene en paz y alegría. Así que esto es lo que hace el contacto diario. Y finalmente, una más y ahí termino. Primera de Juan 5 dice, nuestro contacto diario trae salvación a nuestros seres queridos. Si usted ora por sus seres queridos, y muchos de nosotros lo hacemos todo el tiempo, pero a veces ni siquiera tienes que orar por tus seres queridos. Tienes que mantener el contacto diariamente. Él salvará a tus seres queridos sin que lo pidas, aunque es importante que lo pidamos. Pero el contacto diario nos da el favor con el Señor que a veces Él contestará las oraciones que ni siquiera estamos pensando. Así que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Así que Dios salvará a nuestros seres queridos y a las personas que cuidamos cuando tenemos contacto diario con Él. Así que piensen en todo lo que les he dado hoy. Alguien escribió y dijo que la oración es el uso más elevado que se le puede dar a la palabra. Es más importante orar. Entonces habla con el presidente de los Estados Unidos o la reina de Inglaterra o cualquier persona de la tierra. La oración es el mayor uso que se puede dar al lenguaje de la palabra. Ahora, Señor, diariamente te voy a pedir, Señor, que lo lleves a la comunión diaria, que no se pierda ni un día, ni siquiera un día. Manténlo, Señor, caminando contigo. Mantén esta bendita unción en tu vida, en su vida. Manténlos bendecidos en todo lo que hacen. En el maravilloso nombre de Jesús.